Dios le bendiga, mis amores. Gracias por estar aquí un día más. Para los que no me conocen, le habla su hermana Leonor. Y para los que ya me conocen, pues es su hermana Leonor. Gracias por estar aquí un día más. Y el propósito de hoy es de hablar acerca de un tema que verdaderamente todos nos hemos preguntado y cuestionado. ¿Cómo sé que es a Dios a quien escucho? Oro en el nombre de Jesús para que nuestras mentes sean abiertas, para que podamos entender lo que el Padre quiere enseñarnos en este espacio y para que estas palabras sean de gran bendición hacia sus vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Jesús nos enseña en la palabra y nos dice en Juan capítulo 10, versículo 27 al 28, donde dice: mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mis manos. Ya sabemos que Jesús nos habla diciendo que como hijos suyos, pues necesitamos ya saber y reconocer la voz del Padre. No obstante a eso, reconocemos que somos humanos, que viene la duda a nuestra mente y que a veces nos cuestionamos si verdaderamente es al Padre a quien estamos escuchando. Así que por eso le traje 3 puntos bíblicos de cómo reconocer la voz de Dios. Punto número 1. La voz de Dios nunca se irá en contra de las Escrituras. Debemos acordarnos que antes de que el Espíritu Santo viniese a la tierra a morar con nosotros, pues ya las Escrituras estaban en pie. Y las Escrituras, como habíamos dicho antes en otros videos, las Escrituras son nuestro manual de vida. Es la palabra de Dios escrita y plasmada en papel. Entonces, en Salmos capítulo 119, versículo 105, nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la palabra de Dios es lo que nos debe de guiar. Pero también sabemos que habemos personas a la cual el Espíritu Santo nos está hablando constantemente y nos está comunicando con nosotros, y muchas personas pues no han reconocido la voz de Dios. Así que la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 16 versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, que cuando dice en el capítulo 16, versículo 13, cuando dice toda verdad, es toda palabra, toda escritura, así que no se va a contradecir lo que ya fue escrito, y lo que Jesús ya habló, lo que Jesús ya nos dejó, es lo que el Espíritu Santo pues escucha y nos deja saber. También la palabra de Dios nos enseña en Juan 17:17, o sea, Juan capítulo 17, versículo 17, donde dice: santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdadera. El Espíritu Santo una vez más nos habla de acuerdo a lo que ya fue escrito en las Escrituras. Punto número 2. La voz de Dios nunca se equivoca. ¿Y qué nos dice las Escrituras en cuanto a eso? Pues vámonos a Deuteronomio capítulo 18 versículo 21 al 22, y la palabra dice: y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces,
A eso nos enseña que si la voz que nosotros escuchamos dentro de nosotros, pues no vemos que lo que escuchamos no tiene cumplimiento, nunca sale a la luz, pues es algo que no fue la voz de Dios. Fue o tu imaginación o fue la voz del enemigo tratando de ministrarte para que tú caigas. Por eso las escrituras claramente nos enseña que todo lo que viene a nosotros, todo lo que se nos dijese, aun si un ángel se le revelase a uno mismo, debemos de escudriñar el mensaje que nos fue dado, y debemos poner y preguntarnos si ese mensaje vino del Padre. Si no reconocen que Jesús es el Señor, si lo que nosotros escuchamos en nuestra mente no lo llevamos en oración y el Señor no nos los contesta de nuevo, pues entonces no vino de Dios. Otro puntito que también debemos de siempre mantener en mente es lo que nos enseña Números capítulo 23 versículo 19, donde dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. O sea, Dios no miente, así que todo lo que esa voz te diga debe tener cumplimiento. Ahora pues, punto número 3. La voz tuya busca sus propios intereses y cómo satisfacer la carne. Pero la voz de Dios es siempre para el espíritu. La voz de Dios siempre busca cómo satisfacer el espíritu y cómo crecer. Ahora pues, ¿qué nos enseñan las escrituras en cuanto a eso? Si vamos a Gálatas capítulo 5 versículo 16 al 17, las escrituras nos dicen: andad en el espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Así pues, si continuamos leyendo el capítulo 5 de Gálatas, nos damos cuenta qué es lo que el apóstol Pablo nos trata de decir en cuanto a cuáles son los deseos de la carne y cuáles son los deseos del espíritu. Si leemos más abajito, pues vemos que los deseos de la carne son idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas pues no heredarán en el reino de los cielos. Y más abajo nos dice: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, si escuchamos una voz que nos dice mantén tu fe, o ve, háblale a tu hermana y dile que tú la amas, pues ya tú sabes que eso es algo que viene del Padre. Si tú escuchas una voz que te dice algo bueno, de acuerdo a ti, que te dice tú estás haciendo muy bien, el Señor te va a bendecir, esas son cosas que el Padre no las dejas dicho en las escrituras. Pero si tú escuchas algo que te dice: mira, ¿te acuerdas lo que te hizo fulanita? Ve a su casa y ve a búscale pleito, ve, acuérdale lo que te hizo, pues tú sabes que eso no viene de Dios. Por lo contrario, si la voz te dice: tú, mí es la venganza, yo pagaré, pues tú sabes que eso viene de Dios, porque la venganza viene del Señor. Dios es el que no venga, Dios es el que pelea por nosotros. Así que espero que estas palabras te sean de gran bendición y que te ayuden a reconocer cuando una voz viene de Dios y cuando una voz viene del enemigo y cuando una voz pues simplemente viene de ti.
Y nada, espero que te encuentres bien, que la paz de Dios quede contigo. Y si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete, coméntame, dale a me gusta a los videos y más importante, comparte los videos para que otras vidas también sean beneficiadas y para que alcancemos una comunión más cercana con el Padre. Dios te bendiga. Chao.